En este punto vale la pena revisar un aspecto fundamental e importante en el área de la discapacidad intelectual. Este aspecto es la conducta adaptativa. Lo revisamos en este módulo porque estamos viendo también las características y cómo abordar mejor la discapacidad intelectual en el aprendizaje matemático. Sin embargo, tenemos que considerar esta variable, la conducta adaptativa, porque es sumamente importante en cuanto a la evaluación y la intervención de estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Qué es la conducta adaptativa? Bien, la conducta adaptativa, en palabras simples, es aquellas necesidades personales que un estudiante tiene que satisfacer, o una persona en este caso, tiene que satisfacer para poder cumplir con las diferentes demandas que el entorno o el contexto le impone. Y todo esto tiene relación con la edad que él tiene, porque no son las mismas necesidades de una persona pequeña, una persona adolescente o una persona adulta, ¿cierto? La clase social también a la que él pertenece y también la cultura en la que él se desenvuelve. Entonces, la conducta adaptativa son aquellas necesidades entonces que tienen que satisfacer, o sea, tienen que hacer las personas para poder estar en una mejor condición o una mejor calidad de vida en este caso. La conducta adaptativa entonces son habilidades que se aprenden, se desarrollan, ¿cierto? ¿Y qué van a permitir estas habilidades? No necesariamente van a permitir satisfacer entonces algunas cosas, sino que también y en general hacer de que esta persona determinada, pongámoslos en relación a la discapacidad intelectual, una persona con discapacidad intelectual, esta persona funcione mejor y logre su autonomía. Es decir, que pueda desarrollar su vida independiente, que se pueda desarrollar, que pueda asistir a la escuela, que pueda desarrollar sus actividades en la escuela, que pueda, por ejemplo, hacer amigos, que pueda también establecer relaciones sociales, que pueda desarrollar su lectoescritura, que pueda comprar, que pueda vender, que pueda entonces entender cómo funciona el mundo, que pueda adaptarse y permitir que el entorno también entre en su cognición. Es decir, es un tema de funcionamiento, más que un tema biológico. Pero sí la conducta adaptativa va a ser importante porque son habilidades que se pueden desarrollar y que se deben desarrollar en un estudiante con discapacidad, ya que están descendidas en muchas oportunidades. Para poder entonces vincular la conducta adaptativa con las matemáticas tenemos que ir entendiendo de que hay algunas áreas dentro de la conducta adaptativa que se relacionan con el razonamiento lógico matemático. La conducta adaptativa entonces es lo que se evalúa entonces en función de lo que realmente la persona hace y no necesariamente lo que podría ser capaz de hacer en el contexto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, lo relacionamos con las habilidades matemáticas, un estudiante entonces podría ser capaz de reconocer la diferencia que existe entre los números pares o impares, ¿cierto? Él va a saber, él sabe cuáles son los números pares y cuáles son los números impares. Pero, no podría saber entonces cuántos números pares o cuántos números impares hay. Ahí hay una diferencia entonces en la conceptualización de la conducta adaptativa. La conducta adaptativa entonces sería ahí que el estudiante sabe qué números son pares y qué números son impares. Sabe hacer eso, sabe diferenciarlo. Pero no necesariamente va a saber cuáles todos son los números impares o pares. Y para esto se necesita evaluar muchas cosas más. Hay muchas variables más que evaluar. Entonces es lo que la persona hace, ¿cierto? Es lo que la persona hace y no lo que podría hacer. Tiene que ver mucho con lo lógico, lo que la persona nosotros vamos a evaluar, lo que ella desarrolla en función de la lógica, ¿cierto? De acuerdo a la evaluación, ¿cierto?, de la conducta adaptativa, vamos entonces a desprender aquellas áreas o aquellas subáreas donde necesita mayor apoyo el estudiante, ¿cierto? Para poder al final funcionar mejor
en su vida diaria. Recuerden que tenemos que vincular el aprendizaje del cálculo matemático con la vida diaria del estudiante, con su manejo del dinero, por ejemplo, con la forma de manejar el dinero para poder comprar cosas, con el pago de cosas para poder entender cuánto es el vuelto que me tienen que dar de acuerdo a una compra que voy a hacer, para poder desplazarse, para poder calcular la cantidad de calles que hay que caminar hacia el colegio, por ejemplo, o hacia un lugar, para poder medir diferentes elementos, etcétera. Se dan cuenta entonces que la conducta adaptativa tiene relación con muchas actividades funcionales que los estudiantes desarrollan en la vida diaria y que tienen también relación con las habilidades matemáticas. En este punto vamos a presentar entonces aquí las tres habilidades que se relacionan con la conducta adaptativa. Están las habilidades conceptuales, están las habilidades sociales y las habilidades prácticas. Para esto se evalúa entonces a los estudiantes con determinadas pruebas estandarizadas. Pero nosotros vamos a profundizar en la relación que hay de estas habilidades con las matemáticas. Dentro de las habilidades conceptuales, los estudiantes tienen que aprender entonces el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? La capacidad de poder verbalizar y comunicarse, la capacidad de poder leer, la lectura, la capacidad de poder escribir, de escribir espontáneamente, de transferir, de copiar su nombre, escribir su nombre, poder completar fichas, por ejemplo, de antecedentes, etc. La capacidad del dinero, y aquí entramos en algo que tiene relación con las matemáticas, el dinero y los números, es decir, el manejo conceptual a nivel de los números, las secuencias de números, el cálculo matemático y la interpretación entonces del diferente sistema monetario para poder posteriormente utilizarlo. En cuanto a las habilidades sociales, tenemos entonces las habilidades interpersonales, ¿cierto? Que son la capacidad del estudiante de relacionarse con otras personas, con sus pares, con sus compañeros. La responsabilidad social, es decir, de entender las normas y códigos sociales que hay en la sociedad, en el contexto. El desarrollo de la autoestima, ¿cierto? Muy importante, la capacidad de conocerse a sí mismo, de conocer su entorno, las personas, etc. La candidez y la ingenuidad, que se relaciona con la capacidad de no ser engañado por otras personas. Recuerden que las personas con discapacidad intelectual frecuentemente son víctimas del engaño, por ejemplo, si quieren comprar algo, le dan envuelto que no corresponde, o si quieren cobrar algún beneficio, no les dan el beneficio, etc. Siempre y cuando estén solos. Entonces tienen que aprender estas habilidades para poder funcionar mejor en la sociedad. La capacidad de seguir reglas, secuencias, aquí aparecen las secuencias, ¿cierto? Que están en el currículum de las matemáticas. La capacidad de seguir normas, normas que hay en el entorno, y entender estas normas, comprender por qué se deben realizar y cómo desarrollarlas y no equivocarse. Y la no victimización es también otra habilidad social, la capacidad entonces en este caso de no victimizarse, de poder desarrollar su autonomía, ¿cierto? Su vida independiente y no necesariamente depender de otra persona para poder relacionarse con el entorno. Por último, las habilidades prácticas van a tener relación con el cuidado personal, el aseo personal, ¿cierto? Las habilidades ocupacionales, como el desarrollo de un oficio, por ejemplo, de un trabajo. El manejo del dinero, ¿cierto? Entender el sistema monetario, ellos ya lo entendieron, ¿cierto? En la habilidad conceptual, pero ahora entender cómo se utiliza el dinero en el sistema económico, por ejemplo, para comprar, para desplazarse, bien, para contar, etc. La seguridad, ¿cierto? El cuidado de la salud también, los viajes, poder desplazarse, entender las distancias que hay de un lado a otro. Aquí se utilizan las matemáticas para poder medir, calcular el tiempo, por ejemplo, que se demora en recorrer un determinado lugar para desplazarse a la escuela, al supermercado, etc. La programación entonces también de rutinas, qué va primero, qué va después, qué va mucho más después, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer en la semana, etc. Todas estas habilidades, por ejemplo, como la programación, también se relacionan con el trabajo lógico-matemático.
Las rutinas y el uso del celular. Muy importante, marcar la pauta en las rutinas que tienen que hacer siempre con un orden, una organización, ¿cierto? Hay que hacer esto primero, hay que lavarse las manos, por ejemplo, para ir a comer, hay que volver a lavarse las manos, hay que cepillarse los dientes, etc. Siempre hay un orden, una secuencialidad. Los estudiantes con discapacidad se pierden en este orden. Ellos no siguen las secuencias y uno no les dice que va primero, que va después, etc. Como ustedes pueden apreciar entonces, dentro de la conducta adaptativa hay muchas subáreas o subhabilidades, o habilidades vamos a decir en este caso, que tienen relación con el desarrollo matemático, con el desarrollo lógico-matemático. Y es importante desarrollarlas desde una perspectiva funcional, planificando actividades donde se desarrollen estas habilidades. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen descendidas estas tres habilidades generales, las habilidades conceptuales, las habilidades sociales y las habilidades prácticas. Y deben trabajarse lo antes posible los estudiantes y durante el currículum educativo.